¿Está grabando? Ya. ¿Qué tal, deambulantes? Bienvenidos a este sexto capítulo del Pasillo del Terror. El día de hoy vamos a hablar de una película que es considerada un fenómeno de culto, ya que fue aclamada en su momento y creo que hasta la fecha por ese enfoque innovador que vino a transmitir en el cine de terror. La capacidad de generarnos tensión por medio de la imagen y sobre todo miedo de una manera muy psicológica Sí. es lo que hace que esta película sea bastante aclamada. Como les comentaba, esta película ha dejado una impresión duradera porque ya tiene, pues que será como unos 20 24, años, más o menos. 24 años. Y obviamente la mayoría de los amantes del género de terror, pues la tienen dentro de su top, ¿no? Tal vez. Sin más por el momento, mi nombre es Mauricio Vasos La Yun. Aramis. y este es el sexto capítulo del Pasillo del Terror, el proyecto de la Bruja de Blair. Comenzamos. Bienvenidos nuevamente al Pasillo del Terror, este sexto capítulo. Pues antes de empezar, vamos a hacer un poquito más ameno. ¿Cómo estás, Aramis? Bien, muy emocionado, un poco desvelado por la chamba, pero muy emocionado de volver a estar aquí y seguir platicando de un gusto que nos une, ¿no? Lo que es el terror. Claro, ¿y tú, Yuna? Yo bien, ahí andamos. Con achaques de la vida, pero andamos. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. ¿Tú, Mau, cómo andas? Yo muy bien, amigos, también un poquito desveladón, pero Nada que... no desvelado, un poco cansado. Pero, Tranqui. Cansado de la vida también, ¿no? Sí. Puede ser, todos andamos cansados de la vida. pero al final, pues en este proyecto, ¿no? Que como dice Aramis, nos une y nos gusta realizar. Pues bueno, vamos a empezar. Como ya les decíamos, vamos a hablar hoy del proyecto de la Bruja de Blair. Como les comentaba en su momento, hace unos momentos, perdón, es una película que ha revolucionado el género de cine de terror en su época, que fue más o menos por el 99. 1999. Esta película es dirigida por Daniel Myrick y Eduardo Sánchez. Prácticamente la película nos cuenta la historia de tres cineastas que se encuentran desaparecidos o se encontraban desaparecidos, y el metraje que nos presentan pues es lo que recaudaron, ¿no? Las autoridades, y pues con un poco de edición lo muestran al público, o al menos esa es la premisa de la película. Obviamente, al contarnos una historia así, pues, ¿qué es lo que sucede? Que genera una nueva revolución, ¿no? De un nuevo género que a lo mejor no es la primera película que se presenta de esta manera, como un found footage o un documental falso, pero al final creo que la mercadotecnia y la manera en que nos narran esta historia, pues, hacen de esta película, pues, que se convierta en una joya de culto. Sí. El proyecto de la Bruja de Blair, bueno, que es la que estamos hablando, fue de las pioneras en usar esta técnica de la cámara en mano, y a raíz de eso pues empezaron a tratar de sacar bastantes películas, ¿no? Algunas exitosas, algunas no. Ahorita tal vez desmenucemos un poquito la fórmula que utilizó el proyecto de la Bruja de Blair para que fuera funcional, ¿no? Porque sí llegó un momento en el que después de esta película, creo que la que le sigue, que es Actividad Paranormal, también del mismo género, provocan, como les decía, una revolución y empiezan a sacar película de documental falso, no todas exitosas. Ahorita es lo que vamos a tratar de hacer, tratar de desmenuzarla para ver qué fue lo que hizo el proyecto de la Bruja de Blair, una película exitosa y que sobre todo generara mucha ganancia, ¿no? Esta película destacó por tener un enfoque innovador, como les decía, su capacidad de generarnos miedo por medio de imágenes y sonidos, que creo que es lo principal, ¿no? El sonido, la forma en que se va moviendo los protagonistas, la desesperación, todo lo que nos logran transmitir es lo que nos va generando miedo. Más aparte, un poco de la historia, ¿no? Lo que nos cuentan de la Bruja de Blair, toda la gente que entrevistan y demás. Antes de avanzar, quisiera preguntarles su experiencia viendo esta película. ¿Cuándo fue que la ven? ¿Y qué fue lo que les provocó el proyecto de la Bruja de Blair? Sí. Pues yo ya lo había escuchado porque a mí me encanta mucho este género de terror, el fan footage o el metraje encontrado. Y la verdad que yo no sabía que la película de Bruja de Blair
tenía ya unos años, 1999. Entonces, cuando la veo, es como conectar como si fuera algo muy casual, ¿no? Porque creo que es lo que llegan a conectar este tipo de género, que es como cualquiera pudiera haberlo hecho y pudo haber sido una historia como si fuera una leyenda, ¿no? Pero acompañada con un video. Entonces, es esa propuesta nueva que trae este género, me encantó. Y cuando yo empiezo a ver esta película, al principio como que me cansó, ¿no? Como que decía, chino, o sea, es una expedición hacia el bosque y todo, pero empezaba a cumplir su objetivo, que era transmitir esa ansiedad de no sabemos a dónde vamos, no, o sea, yo llegó un momento en la película en que me puse de malas y yo así de ya deja de grabar, ya corra, ya, porque la protagonista tenía ese enfoque, no sé, quiero Salta ahí, documentar todo. estúpida. Sí, es como de ya. Y en lo general, esa fue mi primera impresión de esta película, Más ¿no? o menos en qué año fue cuando la viste o es reciente. Esa fue reciente, fue justamente meses antes de pandemia que empecé a ver como estos metrajes, este nuevo género, y cuando la veo fue así como de, yo iba mucho a la Malinche, entonces sigo yendo, entonces cuando la veo es así como Sí de, te daba miedo, ¿no? sí, y más porque se pierden, y sí, los que han ido al bosque, la verdad, todo está muy igual, y si no se sabe el camino, muy fácil se pierde. Claro. Entonces sí me generó un poquito de ansiedad cada vez que iba de, ay, no me voy a alejar tanto, voy a ser que, mejor voy a ponerme a grabar para que encuentren mi metraje. Pero en general me causó ansiedad, podría decir, incluso enojo, así de, Como ya que se acabe. desesperación, ¿no? Sí, llegó a transmitirme eso. ¿Tú, no? Yo pues apenas la vi, no tiene mucho. Y sí te llega a generar ansiedad, más que nada los protagonistas. Es como, pues sí, es esa ansiedad de que, güey, o sea, ya vete, ya, o sea, ya te hicieron tal cosa, tal, y ahí sigues, o sea, a mí, por ejemplo, me da mucha cosa cuando empiezan los pasos, empiezan a escuchar pasos, y es como de, güey, ay, no, me da mucha ansiedad. Pero la verdad es una película que yo digo que es buena. Bueno, ahorita vamos a seguir, pero apenas la vi, no tiene mucho y sí me causó mucha ansiedad y el final me causó miedo, intriga. Bueno, pues en mi caso, bueno, si quieres empezar a buscar las anécdotas, tenemos, Claro. creo que de 2 personas que nos mandaron sus anécdotas. En mi caso, la primera vez que tengo acercamiento con la Bruja de Blair, con el proyecto de la Bruja de Blair, me acuerdo que tenía, que serán como unos 10 años, 11 años, y por mi casa antes había un Blockbuster. Entonces, me acuerdo que pasaba mucho por este lugar porque era para ir a la escuela, regresaba, y tenían un póster de la Bruja de Blair, pero la número 2. Y a mí me llamaba mucho la atención el póster porque se ve así como una cara. Y yo decía, ay, esa película como que la quiero ver, ¿no? Pero pues antes era complicado, ¿no? Conseguirlas, tenías que ir a rentarlas a algún lugar para poder verlas. Y yo creo que habrán pasado como unos, ¿qué será? Como 4 o 5 años y la pude ver por medio de televisión de paga, pero ya la vi en un horario, pues, ¿qué les digo? Como a las 12 de la noche, que fue cuando la proyectaron. Y ese fue mi primer acercamiento con la Bruja de Blair. Recuerdo que sí la vi y sí me gustó, pero sí sentí como como que me sentí engañado, ¿no? Porque al final nunca vemos, Como el ente, ¿no? como La el bruja. ente, la Ujú. bruja, o sea, y sí me sentí un poquito engañado. Y ya conforme fueron pasando los años, la volví a ver, ya analizándola un poquito más a fondo, y descubrí, ¿no? Lo que hicieron los directores para que esta película funcionara. Y digo, en su momento creo que sí fue como el boom por el tipo de género que estaban manejando y la manera en que nos narran la historia. Yo creo que es una película recomendable al final de cuentas, el proyecto de la Bruja de Blair, para las personas que son amantes del cine de terror. Si no eres amante del cine de terror, yo creo que no la vas a disfrutar tanto. Pero bueno, ese fue mi primer acercamiento con la Bruja de Blair, ¿no? Bueno, vamos con las anécdotas de las personas que nos la mandaron. Claro, aquí nos manda Fernando Bayona su experiencia con el proyecto de la Bruja de Blair. Dice, indudablemente una película que cuando la vi la primera vez pensé que era una especie de evento real por la forma en la que está filmada. Y es curioso... Lolita Yala, perdón. Con esa voz. Indudablemente una película que cuando la vi la primera vez pensé que era una especie de evento real
por la forma en la que está filmada. Y es curioso cómo, aún sin tener efectos como otras películas de terror de esa época, el terror es presentado en el escenario más real posible. Lo incierto, ¿cuántas veces no estamos ante un evento que no sabemos qué va a pasar y eso nos da miedo y nos aterroriza más que ver algo que en teoría esperas que pase? ¿Quién nos ha encontrado caminando en alguna calle solo en horas de la noche, donde no hay gente y aunque uno va en su mundo, el más mínimo sonido fuera de lo que uno espera te pone alerta en el instante? Esa es la sensación que genera el proyecto de La Bruja de Blair. Sin duda, sin duda muy recomendable para verla con un producto único de esa época. Hoy en día, con el boom del internet y las cámaras de los celulares, aún se sigue transmitiendo contenido muy similar. Y vaya que si tiene audiencia ese contenido. Eso nos los manda Fernando Ayona. Pues tiene razón, ¿no? O sea, yo creo que los sonidos que utilizaron en La Bruja de Blair, como tú bien lo mencionabas, Junem, el sonido de los pasos en el bosque sobre todo, sí te va generando un poquito de alerta, ¿no? Como que algo va sucediendo y digo, al final cuando comenta Fernando, no vas en algún lugar en la calle solito y escuchas el primer ruido, lo que sea, o hasta estando en tu mismo hogar, o sea, Sí. cualquier ruido te pone alerta, ¿no? Y esto fue algo de lo que utilizaron los directores para que esta película funcionara. También tenemos otra crítica. Es de Román Mendoza. ¿Qué onda, mano? Pues, ¿qué onda, mano? Pues, recordando mi primera experiencia, esa película todavía la vi en VHS. Rentamos la película en un videocentro. Yo estaba, pues, morro. Recuerdo que fue con unos primos que ya eran mayores. Entonces ellos rentaron la película y pues nosotros la vimos con ellos. Ya tenía 8 años. Me parece que todavía eran los años 90. Era como el 99, ¿no? Por ahí. Y de hecho la rentamos en VHS. Mi primera experiencia, pues estaba yo muy morro. La verdad sí me aterró porque mis primos decían que era una película real. O sea, que no era una película, sino que era un documental. Y pues desde que yo escuché eso, pues a mí me causó mucho impacto. Me dio una experiencia como me dejó en incógnito, algo así. Yo quería saber siempre quise ver a la bruja, pero nunca se pudo ver. Pero mi experiencia fue que era una película muy real, que parecía que se grabaron en vivo lo que estaban haciendo y encontraron la cinta y la sacaron al cine, porque realmente no me parecía una película así como planeada. Y bueno, a mí siempre sí me dio mucha curiosidad ver a la bruja. En la escena que me impactó mucho es cuando está un chavo, está como poseído y está de espaldas contra la pared. Y es cuando lo encuentran sus compañeros así en esa cabaña. También me dio mucha curiosidad los símbolos que había en esa película. Recuerdo que había pues símbolos así como ancestrales, como de las culturas nativas de Estados Unidos, pues que eran como símbolos con ramas. Entonces para mí era como algo muy, pues vaya, o sea, era algo muy fascinante, algo muy impactante. Wow. Creo que es una experiencia que todos al final como que desarrollamos, ¿no? Viendo esta película. Y más, yo creo que las personas que eran niños y pudieron ver esta película en esa época, yo creo que sí generó pues todo lo que nos comentaba. ¿Cómo se llamaba? ¿Román Mendoza? Uh-huh. Román, ¿no? O sea, el ver este tipo de simbolismos en la película, el sentir esa desesperación de los actores, el querer ver a la bruja, que es lo que yo también les comentaba, Sí. o sea,
Porque así, no, o sea, es una experiencia que yo creo que pocas películas consiguen, ¿no? Y aparte, sumándole la época que tenía, lo que decías, ¿no? La mercadotecnia que utilizó, como bien decía Román, él todavía la consiguió en VHS y él sí fue como de, oye, es un documental que acabamos de encontrar, ¿no? Y creo que todavía tener el material así físico, sí le tuvo que haber agregado un plus en su tiempo, Claro. porque era como de, o sea, como que te metía más en el juego, ¿no? De, o sea, esto lo acaban de encontrar y ahí lo vamos a ver. Y como decía, creo que una ventaja es que no estaba planeado, ¿no? Se ve natural, Todo ¿no? natural. Absolutamente todo. Entonces, qué dicha los que la vieron en su tiempo, tal cual, porque creo que sí hay una gran diferencia de verlo ya en plataformas digitales a tener toda la experiencia completa, ¿no? Claro, yo creo que era de lo principal, ¿no? Lo que te querían transmitir, el que te lo presentaran como un documental y como dices, ¿no? O sea, el vivir la experiencia, todavía de ir a un blockbuster y poder rentarla, o sea, pues son cosas que ya quizá nunca se vuelvan a vivir, Sí. pero pues en ese momento funcionó bastante. Pues vamos a empezar con nuestro primer bloque. Bueno, pues les voy a platicar acerca del director, que en este caso son dos. El primero es Daniel Myrick, es director y guionista. Pues este director tiene poquitas películas. Su primera película fue El proyecto de la bruja de Blair, que fue en el 99, y él participó como director y guionista. Su segunda película se llama Believers, que sale en el año del 2007, o sea, sí pasó un poco de tiempo para que él pudiera sacar otra película reconocida. Ok. Después, en el 2008, él lanza otra película que se llama Miedo al Amanecer, que aquí ya cuenta con un cast un poquito más conocido de los actores, ¿no? Que son jóvenes, pero ya eran jóvenes que participaban en series o en películas. De ahí ella en el 2018 hace una película que se llama Operación Desierto, que es bastante llamativa porque empieza a cambiar un poco lo que él estaba haciendo. Él se empieza a meter un poquito más en la ciencia ficción y su última película más llamativa se llama Skyman, es en el año 2020 y vuelve a tomar esta temática, ¿no? De la ciencia ficción, de los alienígenas. Ahora voy a hablarles un poquito acerca de Eduardo Sánchez, que es quien es el otro director. Obviamente en el 99 también su primera película es El proyecto de la bruja de Blair. Su segundo film reconocido se llama Tortura Siniestra, Altered. ¿Es mexicano? Creo que es latino, no recuerdo si es mexicano. Según yo sí. No lo había encontrado, pero suena que sí. Según yo sí es mexicano, pero viviendo allá en Estados Unidos. ¿no? Después de ahí, otra de las películas que me pareció interesante porque yo no sabía que él la había dirigido, se llama Luna de Sangre y Miel. Yo recuerdo haberla visto ahí por el año 2015 más o menos, y fue una película que me entretuvo un poco. Se ve bueno. Sí, se ve muy buena en la portada. Bastante interesante porque no es convencional, o sea, no es tan... O sea, no es una trama tan parecida a otras películas. Okay. No he tenido la oportunidad de ver todos estos films. La otra película que también es llamativa se llama La posesión de Molly, del 2011. Y en el 2014 sacó una película que se llama Exist, que creo que es también de las más llamativas, porque acá nos contaba un poquito acerca de la leyenda de Pie Grande. Y vuelve a retomar un poco el found footage para volver a crear una película y tratar de lograr lo que consiguieron con el proyecto de la bruja de Blair. Pues prácticamente es como su filmografía de ambos directores, a pesar de que ellos ya tienen un tiempo dirigiendo, ambos pues están dedicados de lleno al terror, ¿no? A pesar de que, ¿cómo se llama el otro director? Se me fue el nombre, es Algo así, Daniel Myrick. Daniel Myrick. A pesar de que él se dedica un poquito a la ciencia ficción, creo que al final ambos lo que les apasiona, que es el género de terror, pues lo tienen, ¿no? Dentro de su filmografía. Lo interesante de ellos, pues obviamente es su película más icónica, que es El proyecto de la bruja de Blair, porque con ello lograron hacer que
otra vez la crítica volteara un poco, ¿no? A ver el género de terror. ¿Por qué? Porque ahorita en la ficha técnica Aramis les va a contar un poquito acerca de los números, pero pues en taquilla fue un éxito pues casi mundial, ¿no? Eso, más todavía la mercadotecnia que se manejó para poder presentar la película, que creo que es lo esencial para que Sí. esta película funcionara. No sé qué hubiera pasado si no realizaran mercadotecnia. No sé si habría funcionado de la misma manera, pero creo que el combinar el cine con la mercadotecnia, o sea, al final es el boom, ¿no? Y hacerlo de una manera estratégica. Porque obviamente pues en la actualidad vemos que utilizan mucha mercadotecnia, pero son pocas películas, ¿no? Por ejemplo, ahorita que está de moda a lo mejor la de Barbie, ¿no? Todo lo que están Ujú. haciendo detrás de esa película para que la gente vaya a verla. Y sé que va a ser un éxito porque pues tiene un cast que es bastante reconocido y todavía la Sí. mercadotecnia que están utilizando pues es bastante llamativa. Pues lo mismo sucede con esta película, ¿no? O sea, la forma en que manejaron eso para presentar esta película, pues fue una idea bastante innovadora y fresca, más aparte el mezclar este género, que no creo que mucha gente se atreva a hacer porque es muy complicado. Sí. Y los que se han atrevido, pues muy pocos han logrado generarnos terror, ¿no? Ujú. De generarnos terror y aparte vivir la experiencia, porque a lo mejor el terror lo puedes conseguir, porque al final, al ser una cámara en movimiento, sí, de repente como que te genera ansiedad Ujú. y terror, porque obviamente dices en cualquier momento va a aparecer algo y me voy a espantar, ¿no? Un famoso jumpscare. Ujú. Pero la forma en que ellos lo manejaron en su película, yo creo que es lo que se les debe de resaltar muchísimo. Aparte de, yo creo que las curiosidades vamos a tocar un poquito estos temas, pero o sea, todo lo que hicieron para que esta película funcionara, o sea, la mente y la creatividad que tuvieron es de reconocer. Y por eso, obviamente, ellos ya están dentro de la fama, ¿no? De género de terror. O sea, esta película yo creo que van a seguir pasando décadas y décadas y va a seguir presente gracias a la forma en que lo presentaron ellos, porque de ahí empezaron a convertirla en franquicia y creo que ninguna de las películas que continuó pues ha tenido el éxito de esta, ¿no? A pesar de que le han invertido muchísimo dinero y han tratado de volver a repetir la fórmula y demás, no lo han No lo he conseguido. logrado. Sí. Ese es un poquito de los directores. No sé si quieras comentarnos algo del elenco, Yuna. Ah, sí. No. Sí, bueno, del elenco solo son 3 personas que creo que yo las considero importantes. No tanto la bruja, porque pues al final Quizá. no sale. Así que nos vamos a enfocar en esas 3 personas. Que es Michael C. Williams. C. Williams. Que en sí, un punto importante del elenco de esta película, que es La Bruja de Blair, es que no eran famosos. O sea, literal fueron como gente que agarraron, dijeron tú y tú, ¿no? No sé cómo estuvo su elección, pero no era gente famosa ni reconocida a nivel actoral, ¿no? En ese tiempo. Bueno, empezamos con Michael Williams, que él estudió en la Universidad Estatal de Nueva York y se graduó en 1996. Obviamente uno de sus primeros trabajos fílmicos fue La Bruja de Blair, y de ahí empezó a salir en otros, pero eso ya fue como en un lapso muy muy largo, ¿no? Él apareció en La Ley y el Orden y en otras series que se llama Without a Trace. Esa. En 2003 y el FBI en 2018. En sí como que no han tenido tanta relevancia en el mundo de la actuación o en el mundo de las películas y la verdad no sé por qué, pero supongo que a lo mejor a ellos no les llamaba como tanto la atención estar como en esta parte. Yo creo que era más como de, va güey, te ayudamos a tu proyecto, no hay pex, pero lo hacemos. Y yo creo que después ha de haber sido como más de, pues órale, como por gusto de salir en otras cosas, pero si ustedes se dan cuenta, son contadas las cosas en las que ellos realmente salen. Y de ahí, bueno, esta misma persona en 2018 se convirtió en uno de los protagonistas de un corto titulado His. No sé si alguien de ustedes lo ha visto. No. Yo no, la verdad no tenía como idea. Así que, bueno, ya él empezó como a estar en esa onda y es como lo único que encontré de él. De hecho, casi no hay nada tanto de estas personas, yo creo que por lo mismo de que no son tan reconocidas.
De ahí nos encontramos con Joshua Leonard. Él también, ¿no? Fue parte de las personas que estaban en este proyecto de la Bruja de Blair. Y dicen que es el que más se ha metido en el ojo público. Ya sabemos que su primera película fue La Bruja de Blair, y de ahí ha actuado en 39 películas. O sea, creo que ha estado tiene una como carrera de actor. ya algo largo. Y pues dentro de las más populares es Quedarme en 2014 y Use Name. ¿Use Name? ¿Sí? Unsane. Use Name. Si decido quedarme, 2014 y Unsane, ¿no? Ajá, Unsane 2018. La cual, imagínense, esa se grabó con un iPhone 7 Plus. Oh. Yo nomás le doy datos. Y pues esta película se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Berlín. También ha dirigido otros proyectos, Joshua, en los cuales ha estado en la serie como Bates Motel. Esa es una serie muy buena, Bates Motel. ¿De qué es? Está inspirada en un libro, no recuerdo el nombre del libro, pero es en la película de Psicosis. Está inspirada en esa... Bueno, esa serie está inspirada en ese libro. Y para que la dirija, entonces... No la dirige, creo No. que actúa, ha actuado. Ah, O sea, él ha estado en otros proyectos, o sea, también dirigiendo, pero también ha estado actuando. ok. Y dentro de los actuados, ha estado en esa, Scorpion, True Detective. También es muy buena, True Detective, en HBO Max la pueden encontrar, bastante interesante esa serie. Para todos los que les gustan los asesinos en serie, Sí. es una joyita que está ahí escondida. Y muy pocos la conocen, creo, ¿eh? Yo solo veo Floricienta, una disculpa. También ha estado en Criminal Minds, Bones, CSI. CSI. Ay, perdón, iba a decir Miami. Ah, sí, bueno, sí, Miami. En Y versiones New New York. York, Miami. Bueno, eso es como en general de esta persona que es Joshua. Y de ahí tenemos a Heather Donahue. ella. Que pues igual fue la única que decidió abandonar el mundo de la actuación. O sea, realmente de ella casi no hay nada. Ante ello, ella llegó a trabajar como en cortometrajes y en películas de televisión, siendo en Manticore Sí, Manticore, Manticore no la 2005, ni yo, que fue una de las estelares en esa película. Y también salió en la serie Taken. Taken. 2002. No, disculpa, mi inglés no es mejor. En el 2002. Y trabajó en el 2008 en The Morgue. No sé, ¿la han visto? Creo que Sí, sí, pero no recuerdo la verdad. He No, visto yo muchas tampoco. de Morgues, pero no recuerdo. Necesitaría ver el tráiler para decir, sí, Ok. ya sé cuál es. Y pues ya nuestra querida Heather para 2018 ya decidió decirle adiós a toda esta industria del cine y de la actuación. O sea, prácticamente los tres, bueno, de los tres solo uno, ¿no? Es el que sobresale. Joshua. Sí. Que sí ha participado en series de renombre. Ujú. Yo creo que es un elenco bastante bueno. En su momento fue bastante bien elegido por los directores porque él decidió darle la oportunidad a actores que nadie conociera, obviamente para que, como les comentaba, su Por la mercadotecnia mercadotecnia. funcionara, ¿no? Porque imagínate que, por ejemplo, nada más por decir una tontería, ¿no? Pero que pongas a Brad Pitt, pues ya sabes que no, es algo real, ¿no? En Pero cambio, imagínate, hubieran jugado así bien cañón con la mercadotecnia, poner a Brad Pitt y después decir que estaba ¿Qué tal desaparecido. Güey, yo sí hubiera ido a verla. Así de, güey, ¿cómo Brad Pitt está desaparecido? Sí, pero sería muy complicado, ¿no? Que un actor acepte desaparecer del mundo Ay. hasta... Idea de negocio para el siguiente cineasta que venda esto. O sea, yo creo que sí sería muy complicado, pero lo que le dio más peso fue que fueran personas desconocidas, porque eso de cierta manera te hace creer que es real. Ujú. O sea, Sí. como que te lo presenten así, de, no, pues se desaparecieron 3 personas en tal bosque. O sea, ya dices, no, pues no los conozco, nunca los he visto, ¿no? Obviamente sus familiares y demás, pues sí. Yo creo que ahí tuvieron que haber jugado con un contrato para que pues estas personas no dijeran nada, tal vez. Sí, y aparte es que pues los actores que salen, pues sí son como, decirlo, comunes, ¿no? Porque, como bien dices, o sea, creo que poner a alguien en el alguien ya estelar dentro de la película, pues a lo mejor no se la compras tanto, porque en lo personal el nivel de actuación que tienen ellos es como muy natural, o sea, Claro. sí pareciera
que realmente están perdidos, ¿no? Y un poquito más adelante en ciertas escenas, pues sí es como que sí llegas a sentir esa ansiedad de chin, o sea, aparte de que ya están desesperados por salir, o sea, como que ya están en la locura total, ¿no? Ya están empezando a hacer medio cosas que dices, ok, se ve que ya Perdieron un Ya poquito la perdieron la cordura, cordura. como dices. sí, Sí, o sea, es que la forma de actuar de los tres fue lo que ayudó muchísimo también al proyecto, ¿no? Es Porque que era muy natural. o sea, es o muy sea, natural, muy, exacto. muy natural. O sea, al final de cuentas son, pues que estudiantes universitarios de cine que se pierden en un bosque y sí te reflejan que sean este tipo de personas, ¿no? O sea, sí les compra su papel a los tres muy bien, la verdad, el cast por estas tres personas, muy bien elegido y sobre todo muy bien ellos dentro de esta película. sí. Sí, sí, la verdad sí sabían transmitir muy cañón todo lo que sintieron. Y aparte, pues por lo mismo, ¿no? De que era una película pues 100% casera. Bueno, yo la veo casera, obviamente tuvo producción, pero yo la veía más en el sentido de casera. Pues de hecho sí fue muy mínima la producción, pero ahorita a lo mejor en la Ajá. ficha técnica Sí. nos puedas contar un poquito más, Aramis. Pues sí, pues ya hablando un poquito de la ficha técnica, como ya se mencionó con anterioridad, el proyecto de la Bruja de Blair es género de terror y metraje encontrado o fan footage. Que justamente esto bueno, la principal característica es que uno, el presupuesto es muy bajo porque utilizan casi nada de producción. Y otro, la característica es que siempre la cámara que está grabando es como una de las únicas que utilizan. Y en el metraje se ven que utilizan dos. La que tiene la chica, ¿cómo se llamaba? Heather. Heather. Y el que tenía Josh. Y la que tenía Josh me parece como peculiar porque es como en blanco y negro, ¿no? Y llega a ser como un contraste. Ah, es que ¿Era como un sepia? de hecho una es como más cinematográfica la cámara Ajá. y la otra es un poquito más común. Como que, De hecho creo que una la roban, o bueno, la toman prestada, si no mal recuerdo, que es la que es más profesional. que es la que lleva Es lo Josh. que comentan, así como, Ah. la logramos acá y nadie se dio cuenta, ¿no? Sí. Y sí se ve, ¿no? La calidad del video de una a la otra. Ujú. Y creo que eso también es como parte importante, porque también se llega, en lo personal como está en blanco y negro, llega a contrastar mucho en ciertas escenas porque es la segunda cámara se ve que es de las antiguitas, ¿no? De las que estaban Ujú, que gracias. tenía la pantillita. Y era así como de, órale, o sea, sí llega a crear un contraste y llega a jugar como con no ver siempre lo mismo. Porque es algo que sí me llegó a cansar un poco, ver siempre el mismo. Ah, sí, La sí misma llega a forma. aburrir. Y entonces, esta forma con la que jugaron, creo que fue un punto muy, muy bueno, Muy ¿no? bueno, Que ¿no? llegó a destacar. Y pues, de eso, esas son las principales características, que son como este género de fan footage. Y como ya lo mencionaba Mau, también está escrita y dirigida por Daniel Myrick y Eduardo Sánchez. La película cuenta con una duración de 1 hora con 22 minutos. Y por ahí encontré que había una versión censurada que dura 82 minutos. Entonces, no he visto la versión censurada. Creo que la que está en HBO es La normal. la normal, la de 1 hora con 22. No sé qué habrían que censurar. No, a lo mejor ciertas escenas por ahí medio. Yo creo que sangre, Ajá. como cosas, porque al final era como brujería lo que les hacía. Bueno, no sé. Como Sí. cosas de literal una bruja. Yo creo que Entonces- yo creo que la recortaron por el tiempo que les pedía el cine, ¿no? Así para poder proyectarla tiene que durar tanto. Porque no Posiblemente. creo que haya sido tanto. Bueno, no, la diferencia cuánto es, 80 y qué. Una dura 82 y la otra 1 hora 22. Son 60. 6. No, pues es lo mismo. Es lo mismo. No, Quedamos. bueno, en HBO está la versión censurada. Quedamos. Sí, porque a mí se me hizo raro, es que muchas Sí. veces el cine lo que hace es, oye, si tu película dura 2 horas y eres un novato, yo no te puedo regalar 2 horas en la sala de Sí. cine, entre comillas regalar, ¿no? Porque no la estás regalando. Entonces tienes que acortarla a 1 hora 30. Pensé que era el caso, pero no. Sí. O sea, Quedamos. Y quedamos. Pero sería curioso ver cuál es la versión como extendida, ¿no? Porque. de hecho, yo en los datos curiosos me voy a adelantar, pero lo que yo encontré de datos curiosos es que la película duraba creo que alrededor de 2 horas y media. Entonces, pues obviamente tuvieron que reducirla. Al ser un género de película en mano, como tú dices, como espectador, de cierta manera ya te empiezas a hartar porque empiezas a sentir tanta desesperación que ya quieres que termine. Es como de Sí. ya, por favor, que termine esto. Entonces yo creo que también por eso la tuvieron que recortar y obviamente para poder proyectarla en
en cines, Sí. pues también fue lo mismo, ¿no? Les tuvieron que haber pedido un límite de tiempo y por eso la cortaron, pero sí duraba alrededor de 2 horas y media. No, pues sí, sí duraba un tantín. Bueno, que más adelante como que iremos comentando ciertos datos curiosos, ¿no? De esto. Y pues, siguiendo con la ficha técnica, esto es una de las características que ya mencionaba, ¿no? El presupuesto. La película del proyecto de la Bruja de Blair tuvo un presupuesto de $60,000, nada más. Entonces, es un presupuesto muy poco. bajo pues se ve, ¿no? También la calidad que tiene. Y esto fue un boom, porque en recaudación llegó a recaudar $248 millones. Ok. O sea, de 60,000 a No 248 millones de dólares. Sí, fue mucho. Por algo es que empezaron a generar mucho este género de películas, ¿no? Una, porque el presupuesto pues no exigía tanto, porque al final era lo atractivo, y llegaba a tener una recaudación enorme. Ujú. Pero yo sí considero que para hacer un género fan footage, como bien mencionabas, sí requieren saber, sí requieren jugar como ciertos aspectos, porque tienes que jugar para que no se vea más de lo mismo, ¿no? Entonces, esta película, El proyecto de la Bruja de Blair, pues tuvo un gran recibimiento, se ve en la taquilla, y por algo es que siguieron sacando películas de este género y sacando películas de la misma saga, ¿no? Y pues esta película fue estrenada en México, fue estrenada el 14 de octubre de 1999. Aquí es donde les digo, yo me sorprendí, yo no pensé que fuera tan vieja la película. Y se estrena mundialmente el 25 de enero del mismo año 1999. Y posteriormente la empiezan a distribuir en el año 2010. Entonces ahí es cuando ya empiezan a llegar a programas de televisión, Pero tardó más que mucho. eso. Pues es que imagínate, o sea, a lo mejor, pues no fue una película o sea, sí fue un boom muy grande, y de repente como que llegan a tardar mucho en llegar las películas del cine a la pantalla Claro. grande. Hoy ya no tanto, ¿no? Ya están... Sí, hoy ya está, Sí, creo no, que muy- 30 días, 60 días, ¿verdad? Sí. Para que aparezcan en las plataformas, pero antes la distribución era, aparte de que era muy caro, pues sí, era muy Un complicado año poder para verla en adquirirlas. Canal Sí. 5. ¿no? De hecho, esta película, si no mal recuerdo, la proyectaron en el Canal 7, pero obviamente, pues yo creo que censurada, ¿no? Yo no la pude ver Sí. ahí, medio me acuerdo que dos de mis primas, que también les gusta el género de terror, una de ellas ya es pues más grande, ¿no? Que yo, y ella sí creció con ese fenómeno de, no, es que esta película, y me acuerdo cuando la iban a proyectar en el Canal 7, sí era así como, no, hay que verla, pero pues ya la proyectaron en la noche, o sea, Sí. yo no tuve la oportunidad de verla con ellas, yo creo que ellas sí la debieron de haber visto, pero sí, o sea, los derechos de distribución eran muy complicado poder adquirirlos, por eso costaba muchísimo traerlas ya sea tanto a las dos televisoras que tenemos aquí, ¿no? Y aparte es que es terror, o sea, casi no se le da mucho la oportunidad a películas muy de Terror. terror, y menos en esa época. Ahorita pues ya más o menos, ¿no? Más con la saga del Conjuro y todo eso, que son las que se han proyectado en televisión. Que si usted quiere que hagamos una reseña de Insidious 5, déjenlo en los comentarios y claro que lo haremos. Ya, sigan. Por Dios. Y pues bueno, ya que estamos hablando del tema de la distribución, pues quien se encargó de distribuir esta película fue Hassan Films. Y la productora fue Entretenimiento Artesanal. Que yo dije, ok, a lo mejor Ok, sí esencia latina pues sí. hay acá, por tanto el nombre del Claro. director, como pues la misma productora. Y como ya les hemos comentado, no solamente la taquilla es lo que nos da si el público acepta o no una película, y nosotros también nos basamos un poquito en lo que dice Rotten Tomatoes, y esta película tuvo el 86% de aprobación por la crítica y el 56% de aprobación por la audiencia. Esto está bastante desnivelado. Sí, Pero, o sea, es lo que decíamos, la innovación, yo creo que los críticos fue lo que tomaron, ¿no? O sea, como les decía, mucha Sí. gente se siente un poquito desesperada porque al final no ve el ente, Engañada. ¿no? La bruja. Y eso de cierta manera hace que baje. Por ejemplo, ahorita Sí la crítica soy. que decía Román, ¿no? Nosotros tres platicando antes de empezar el programa. O sea, nunca podemos ver a la bruja dentro de esta película.
pero viéndolo ya o analizándolo de una manera más crítica, más profunda, pues te das cuenta, ¿no? De lo que lograron hacer estos cineastas. Y ahí está reflejado, o sea, tanto en taquilla Claro. como en la crítica, que es complicado ver una crítica así, ¿no? En una película de terror, porque Sí. muchas veces la crítica está baja, pero la audiencia clama. la clama, ¿no? Así, Es es muy una raro. joya. Pero en este caso no, o sea, en este caso la crítica es la que le está dando la calificación aprobatoria a esta película, y lo decíamos, es por la innovación. Exacto. De hecho, justamente una de las críticas es eso, que se adentraron a experimentar algo nuevo en el género del terror, que hablando de la época, pues veíamos clásicos, ¿no? De terror, que aquí tenemos, a ver si llegan a identificar algunos. Y pues de esta manera llega el proyecto de La Bruja de Blair, y pues la crítica como que ve un poquito más allá, ¿no? Y se dio cuenta de todos estos aspectos innovadores, pero la audiencia pues iba como de, pues es un metraje de brujas, ¿no? De algo, y pues a lo mejor sí se ve esa discrepancia, pero que creo que al pasar los años se empieza a valorar, como bien dices, se empieza a valorar todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Ujú. Y por algo es que tiene estos números, por algo es que ha alcanzado el éxito que ha tenido y que se ha considerado una de las pioneras, unas películas pioneras de este género y una película incluso de culto, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, una opinión de mi papá, ¿no? Que él la pudo ver y una vez platicando así, no me acuerdo quiénes estaban en la mesa, sacaron el tema de la película de La Bruja de Blair, y sí, mi papá su comentario fue, no, nunca se ve nada, o sea, como que esa molestia, ¿no? Así como de, no, nada más perdí mi Sí, tiempo es que sí viéndola te enoja. porque Sí te nunca se ve enoja. nada. Pero bien lo dices tú, o sea, la innovación y la forma en que nos cuentan esta película, a mí la verdad me encanta, o sea, Ujú. es una película que disfruto mucho cada vez que tengo la oportunidad de verla. Sí, muy bueno. Pues bueno, vámonos con el siguiente bloque. Pues bueno, hablando del resumen, la película se presentó como un documental que sigue a tres jóvenes cineastas que se adentran en los bosques de Maryland para investigar la leyenda de la bruja de Blair, una figura mítica que se cree que que acecha en esta área. Oye, fíjate que aquí es bastante interesante porque la forma en que nos presentan el inicio, o sea, nos Sí. presentan primero a los personajes, ¿no? Nos Ujú. dicen, no, pues somos cineastas, estamos haciendo un trabajo de investigación, un documental, queremos documentar tal cosa. Bastante interesante porque me gusta mucho el realismo que le meten, ¿no? Cuando empiezan a entrevistar a la gente. Oye, ¿tú sabes qué pasó con la bruja de Blair? Incluso cuando sale un niño, ¿no? Que está ahí Ay, creo que sacando el bebé. moco, no sé qué Se está empieza a haciendo. comer el O le moco. empieza a callar a la mamá porque ya se Es- Y espantó. ya, ajá, ya después le empieza a caer la boca, le hace así. Sí, como de ya cállate, mamá, Y que me da empieza a miedo, llorar. ¿no? Sí. O sea, eso para mí, o sea, es una manera de atraparte, ¿no? Desde el inicio, porque ya te empiezan a plantear un poquito acerca del mito de, pues, de esta bruja, ¿no? Que aparece en el bosque, nos cuentan varias historias acerca de ella, que sí, como que te empieza a llamar la atención de cierta manera, o sea, es lo que dices, pues yo ya quiero ver, ¿no? ¿Qué va a suceder en este documental falso? Y es un acierto, porque si ustedes se ponen a ver otras películas, como que intentan repetir la misma fórmula, pero ya no funciona tanto. Ujú. O sea, por ejemplo, lo que vuelvo a sacar a tema, ¿no? Que es como las de las películas más comerciales y las que más han funcionado, Actividad Paranormal. O sea, tú se las crees a ellos porque pues empieza el chavo, ¿no? Que consiguió una cámara y de repente pues está grabando en su casa y empieza a contarnos, ¿no? Que empiezan a sentir como cosas raras. Entonces dice el chavo, ¿sabes qué? Voy a poner a grabar mi cámara en la noche para ver si A ver qué detecto pasa. algo. Y esa es la forma en que te empiezan a envolver, porque la primera noche, pues, o sea, dejan ahí la cámara y creo que no se ve nada. Y así empiezan a transcurrir las noches hasta que ya empiezan a ocurrirles más fenómenos. Y es lo interesante, o sea, de cierta manera sientes las películas lentas, ¿no? Por ejemplo, en este caso del proyecto de la Bruja de Blair, pues sí la sientes lenta porque dices, ya quiero que empiece, ya quiero ver qué va a suceder, demás. Y pues ya conforme va avanzando la trama, poco a poco van sucediendo cosas, que es la misma fórmula que utiliza Actividad Paranormal. Y que muchas otras, ¿no? Muchas otras ya quieren entrar de lleno a lo que van, ¿no? Sí. Funcionan, algunas sí funcionan porque, como les comentaba, o sea, el tener la cámara en la mano y estar moviéndola de cierta manera como espectador, pues sí te da ansiedad, te da miedo y aparte juegan mucho con los jumpscares, que es lo principal. Y en esta película no es el caso, ni en Actividad Paranormal, creo. O sea, en Actividad Paranormal todo va lento, lento. O sea, todas las escenas de terror igual son lentas. Y Sí, eso es creo- lo que ayuda. Sí, lo van preparando para llegar, van creando esa tensión, que eso es muy difícil de conseguir y más
en este género, pero quienes lo logran hacerlo muy bien, Actividad Paranormal se volvió un hito, un ícono también. Somos de las franquicias más grandes que hay Sí, así no, de terror sí. moderno, ¿no? O sea, no sé cuántas películas hay, Creo ya que le van perdí por la 7. pista, pero como 7, 8 películas, a lo mejor hasta más, no sé, Sí, pero eso es lo que te habla, ¿no? Del género de, ¿cómo se llama? Del fantasma. Metraje encontrado, pero... y pues justamente después de que empiezan a entrevistar a todas las personas del pueblo para conocer la leyenda de la bruja de Blair, es cuando Heather Donaghy, Joshua Leonard y Michael Williams se adentran al bosque equipados con cámaras de video y equipos de grabación para conseguir un objetivo que es documentar la experiencia y desentrañar los misterios que rodean a la bruja de Blair. Y a medida que avanzan, se enfrentan a extraños sucesos y fenómenos inexplicables, mientras su situación se vuelve cada vez más y más aterradora. Y en estos momentos, pues es ya cuando, pues ya están dentro del bosque, ¿no? Y al principio en la mañana es como muy normal, muy Al de, principio vamos hasta de ellos camping. mismos lo empiezan a tomar como de relajo, como Ujú. de no pasa nada, todo está normal. Es que yo creo que van muy preparados, ¿no? O sea, para Sí. la experiencia, digo, viéndolo como una persona universitaria, o sea, vas con tus amigos, bueno, creo que uno nada más, porque el otro creo que lo contrataron para que les apoyara, pero también era un joven, ¿no? Y de la misma edad. Yo creo que pues, te sientes relajado, dices, ¿sabes qué? Voy a hacer mi proyecto, lo voy a disfrutar, porque además pues es algo que disfrutan hacer ellos, o sea, Sí, es cosas de cine, es un documental. Y pues van con la noción, ¿no? Y la ilusión así de poder grabar algo, entonces pues de cierta manera van pues relajados, o sea, van a hacer su trabajo, pero lo disfrutan y se refleja, ¿no? En ver las bromas que están haciendo Sí. antes de llegar al bosque y demás. y es que es eso, aparte ya también empiezan a jugar un poquito con el de, ¿cómo crees que nos vamos a perder? Tenemos Ajá. tenemos cosas. Ah, pues llevan hasta su mapa, ¿no? Sí, Si no mal mapa, recuerdo, o sea, brújula. estamos en una época en la que no existen los celulares Sí, y aunque así existieran, es. pues no funciona luego la red, ¿no? Entonces llevan su mapa, o sea, llevan sus ¿qué más llevan? Víveres, creo, ¿no? Por Ajá. cualquier Sí, cosa. llevan, o sea, iban Estaban equipados preparados. para acampar. Sí, y aparte el nivel como de historia, porque lo escribieron y dirigieron las mismas personas, y aparte pues todo está por ahí, ¿no? Justo cuando van yendo hacia el bosque, pues dicen, no hombre, llevamos equipo y luces y baterías como si nos fuéramos a quedar una semana, para Claro, por alimentar cualquier una cosa, semana, o sea, ¿no? nosotros hemos experimentado seguramente en nuestras carreras, por ejemplo, Yunem, te pasó, ¿no? Que ya vas a grabar algo y chin, ya se me va a acabar la pila, o estás grabando algo, ya, no sé, tú pensabas grabar 2, 3 horas y se alarga y chin, ya no tienes pila, entonces tienes que detenerte, ¿no? Para Sí. poder cargar Toda la esto. vida. O sea, ellos al ser cineastas, pues obviamente van un poquito más preparados, porque saben a lo que se van a enfrentar dentro de un bosque aparte. Sí, y aparte es como que era como, yo lo vi como un pequeño spoiler, ya al final era como de, o sea, ya nos estaban diciendo que a lo mejor y se perdían. Uno porque jugaban con que tenían pila para rato, y otro porque estaban haciendo esas bromas de, no nos vamos a perder, yo conozco este bosque y todo ese Es rollo. que al final yo creo que te están justificando, ¿no? El cómo Sí. van perdiendo la cordura y el cómo es que están grabando, porque yo creo que lo primero que tú dirías al ver un metraje y ya pasaron días es como de, ay, sí, cómo están grabando, ¿Cómo? están en un bosque, ¿no? ¿De dónde están Pues sacando sí. pila? Entonces yo creo que te lo van justificando dentro del guión, o sea, Justo. como que Ujú. o sea, sí está bien preparado las personas que escriben el guión, que son los mismos directores, o sea, sí estuvieron preparados ante todo eso que tú como espectador vas a decir, no, pues es que esto, no esto. O sea, no, como que tratan de irte advirtiendo de todo lo que conlleva a ir a una grabación así a un bosque, ¿no? Claro. Y pues justamente como lo dices, al pasar el tiempo, pues los cineastas se van adentrando más y más en el bosque y la tensión va aumentando. Porque pues su situación se va deteriorando rápidamente y el miedo y la desesperación comienzan a apoderarse a ellos. Porque finalmente uno a uno los miembros del grupo van desapareciendo en circunstancias muy misteriosas. Es cuando ya se empiezan a pasar cosas, se empiezan a descubrir pues todo lo que hay dentro del bosque, ¿no? Pero el primero que desaparece es Josh. Ajá, es Sí. que hay uno que se desaparece en la noche, cuando los van a molestar y chin, ya no Pero lo es que es encuentran. bien raro porque, o sea, obviamente, pues todo sucede en la noche, ¿no? Y es cuando ellos empiezan a ver como estas figuras raras como de cruces de pal. Esa escena Símbolo. me dio como cosa porque, o sea, estaban buscando así en el bosque y de la nada encuentran, ¿no? Como
en los árboles, o sea, esas ramas así, y varias. Eran, creo que, de hecho, si no mal recuerdo, eran 3. Y Sí, como si fueran los muñequitos de es cada lo que te uno de decir, ellos, ajá, ¿no? es lo que te decir, o sea, una suposición es de que creo que era pues cada uno de ellos y supongo que pues, la bruja como que ya los tenía guachados y dijo, no, pues cada uno, este es su cuerpo de cada uno. Y ay, no, ahí, desde ahí como que empieza ya esa ansiedad de ellos, de, güey, ¿qué está pasando? El miedo que te transmite los sonidos, yo creo que es lo principal, ¿no? Porque de repente cuando ya se pierde uno de ellos y en las noches, creo que en la siguiente noche o ese mismo día, ya durmiendo empiezan a escuchar la voz de su amigo pidiéndoles ayuda, es como de, güey, no mames. Ujú. O sea, y tú como espectador dices, no, hagan algo, o sea, vayan, sigan la voz, no sé. O sea, sientes esa impotencia que ellos te transmiten también en la cámara, ¿no? Sí. De hecho, hay una escena que es icónica donde se pone a llorar la protagonista y Ajá. vemos cómo le empiezan a salir el mocasín, ¿no? O sea, es una de las escenas más icónicas que hasta en Scary Movie, creo que hasta en Los Simpsons, o sea, es parodiada porque o sea, la forma en que te transmite esa, Es que es la muy actriz. real. O sea, Sí. sientes el papel muy real, como dice Yuman. Y aparte el trasfondo que hay detrás, porque incluso un poquito antes de cuando desaparece Josh, pues empieza a haber esa tensión, ¿no? De que ya se perdieron, ya están dando vueltas y esta chica pues dice, yo quiero seguir grabando, ¿no? Y desde ahí empieza la molestia de los otros dos De protagonistas. ya, güey, ya, deja Sí, de ya, grabar. ya. Ya no estamos como en tus bromitas o algo Sí. así, como de no. Y como que les da una luz de esperanza cuando encuentran las figuras, ¿no? Del símbolo de la bruja de Blair. Y ahí es como que yo cuando lo vi dije, ah, caray, o sea, bueno, ya no es bosque, ya ni nada, ya se van a enfrentar como a otro peligro, ¿no? Pero al final como que esta escena se vuelve tan icónica, la de la chica llorando, porque empieza a reconocer que fue su error, ¿no? A mí me dijeron que ya parara, que no siguiéramos, pero yo quería documentar, yo quería hacer esto, perdona, le dice, perdona a la mamá de George, perdona a mi mamá. Y como cuando lo empieza a decir, yo sí sentí como de, o sea, sí fue Pues es culpa, que pero qué pues no es pinche para tanto. culpa. Pues es que al final yo creo que también se está despidiendo, ¿no? Porque sabe, Sí. sabe que ya lo que se están enfrentando no es algo normal, ¿no? No son unos asaltantes, no son unos maleantes, o sea, ya va algo más allá de la comprensión humana. Sí, y es que ahí juegan con algo que es que no te muestran a quién está. No, y eso es lo desesperante. O sea, juegan mucho con ese rol psicológico, porque es que cuando no te permiten ver algo que está ocurriendo, haciendo esos ruidos más bien, la imaginación es como de, yo busco darle... Y aparte ese los árboles, significado. ¿no? Porque yo creo que los árboles y Sí. la oscuridad, o sea, es Deja lo que de te eso. ayuda a esa imaginación. O sea, a la bruja te la describían bien fea. O sea, la neta te la describían así como con pelo, como, no sé, un pinche ser bien raro. Y, o sea, y tenías, bueno, en mi caso era el morbo de ver cómo era y si era así como de, ¡ay, va a salir! Pero nunca porque dicen que salió. tiene cuerpo como de caballo, ¿no? Ándale. La relata, bueno, hay una persona que entrevistan que dice que tuvo el acercamiento con la ella. bruja, ¿no? Que la Ujú. vio, o sea, literal, frente a frente y ella describe mucho, pues Sí. cómo es, o sea, lo que le transmitió en ese momento. Y de hecho la señora que también sale, contaron esa anécdota, como que te da miedo, ¿no? O sea, te das cuenta que Sí. quedó un poquito traumada después de esa experiencia, o sea, está muy bien manejada esta película. A mí yo la disfruto mucho cada que la puedo ver. Sí, y justo pues es eso, los directores nos dejan a que nosotros como espectadores vayamos haciendo nuestra propia construcción de la bruja, ¿no? Imaginación. De lo que está pasando, sí. Literal. Entonces yo creo que este es uno de los aciertos que llegaron a tener para que la película funcionara, ¿no? Que al final como que fue un arma de doble filo, porque a unos sí generó así de, ¿cómo será? Pero a otros es como de, pues ni me lo Quería mostraste. ver, ¿no? Yo lo que Sí. quería ver. Sí, al final Exacto. yo creo que todos Sí, quedamos sí. desilusionados porque lo queríamos ver. Pero, pues la forma en la que te van contando la película es lo bueno de ello. Pues sí. Yo creo que ese fue el resumen, ¿no? De la película. Sí. No queremos spoilear todavía. No sé si quieran contarnos su historia, su escena favorita para ya pasar al siguiente bloque. Sí, y si usted era cuando se perdieron en Esta el ya es bosque. el spoiler. Ya va con spoiler. Spoiler. Tu escena favorita, la mía. Pues a mí la escena favorita indiscutiblemente fue el final, porque aparte yo ya estaba un poquito cansado de ver siempre bosque, ¿no? De siempre estar como en esta tensión.
Entonces, hablando como de escena, el final porque es un escenario completamente diferente y es como, en mi caso me elevó mucho la atención, como de chin, ahí está el chavo, o sea, ahí está su amigo, ya lo encontraron. ¿Qué va a pasar? Porque aparte antes como que le mandaron dientes, ¿no? De él. Ajá. Entonces fue como de, o sea, yo sí me imaginé de chin, ya está ahí todo desangrado, sin dientes. Claro. Y yo cuando lo veo digo, chin. Y aparte los gritos, ¿no? De cuando el... Pidiendo ayuda, ¿no? El auxilio. Sí. No. Yo podría decir que esa es mi escena favorita, pero aparte también me gustó mucho las escenas de esta cámara en blanco y negro, de cuando estaban platicando, pero ya cosas ya que no tenían como sentido, de cuando le decían, es que a mí me gustan las hamburguesas, tengo una hamburguesa acá, y de repente nada más veía los árboles así, y yo, o sea, como que me transmitía así de, o sea, ya, esto ya está perdido, ya no hay nada. Entonces, vuelvo a lo mismo, como que este juego de cámaras fue lo que a mí me atrapó y lo que me gustó y hizo que la película no se me hiciera tan pesada, ¿no? Entonces diría que esas son las escenas favoritas. ¿Te ayuda? Ay, la mía es cuando encuentran la bruja, o no sé qué madre sea, les deja envuelto, pues, son los dientes, pero, o sea, eran unas ramas, y decían, pues, qué pedo, ¿no? Y, o sea, te das cuenta que pues era de Josh, porque traía o sea, como una parte de su ropa, de su camisa, y lo venía enredado, y lo abren, güey, a mí me dio asco, en verdad, o sea, dije, ¿qué pedo? Porque tenía un chingo de sangre, pero tú dirás, ay, pues puede ser sangre falsa, o sea, de las que normalmente vemos como la de Terrify. Tú pensarás que es así, pero no, esta sangre sí se veía, o sea, real. Y sí. dices, güey, qué pedo. Y lo cabrón es que también tenía cabello. Entonces, o sea, a mí en lo personal eso y el final. Yo quedé traumada, yo estaba así. Mauricio vio, yo estaba así. Pero es que yo creo que el final es lo que te genera ya no sé, esa desesperación, ¿no? Porque Sí. ya empiezas, como dices, ya cambia de escenario a una casa y ahora sí ya empiezas a ver más la desesperación todavía de los actores. Y los pero gritos. es que se escuchaba. Sí. O sea, todo eso es... Y aparte el desenlace, ¿no? Porque vemos a uno de los chicos estos de espaldas, Ajá, que tiene que ver mucho con las historias que te van contando al principio. justo. Y aparte hablando a un nivel de actuación, justamente la escena de los dientes, o sea, la chica cuando los ve, o sea, no se lo muestra al otro chico, ¿no? Pero va al río y está así como de lavándose la mano del asco y todo. Y cuando le enfoca la cámara a ella está así como ida, como de, no importa nada, no pasó nada, no, ya quiero irme, ya, vámonos. Y aparte yo siento que esa fue como medio improvisada la escena en la que se para y dice, se me atoró la mochila, ¿no? O sea, como de, incluso ahí hay el corte a la siguiente parte. Pero, o sea, la actriz estaba tan metida en el papel que cuando ella le dice, se atoró la mochila con mi cabello, o sea, todavía lo dice como con esa tensión, con esa presión y dije... Wow, o sea, a mí lo que no me impactó tanto fue los dientes, sino la actuación de ella, ¿no? La actuación. Sí. Pues yo creo que a mí mis escenas favoritas son el inicio, sin duda alguna. A mí me encanta cuando empiezan a contar la historia, o sea, cuando empiezas a escuchar la historia, todos los mitos que hay detrás de esto, cuando cuentan la historia de un señor que también vivía ahí en el bosque, o sea, todo eso a mí me encanta. O sea, cuando yo oigo que cuentan historias de terror, a mí me encanta escucharlas, ¿no? Y yo creo que para mí esas son mis escenas favoritas, porque son las que ayudan muchísimo a tu imaginación, ¿no? Al estar dentro del bosque, tratando de ver lo que te contaba, por ejemplo, la señora, que hay que ella representa a la bruja como un caballo, no sé qué, o sea, todo eso para mí es lo que me ayuda a que mi imaginación trate de encontrarlo, un significado. Y me gusta mucho, como les decía, o sea, al final todas las historias que nos contaron van, pues tomando parte de la historia, ¿no? O sea, ese final en el que vemos a él de espaldas viendo hacia la pared, nos lo cuentan, ¿no? De cómo fueron asesinando a los niños, algo así es la historia que cuentan. Y él está de esa manera. Y creo que es ahí cuando termina la película, o sea, Sí. literal. Ahí es cuando vemos el desenlace de la película. Justo. Bueno, pues es momento de pasar a nuestro último bloque. Pues justamente hablando de datos curiosos, ahora yo traigo unos datos de actuación, pero psicológicos, que llegaron a implementar aquí en la película. Porque he mencionado esta parte de que llegan a transmitir esta tensión y este estrés.
Y muchas de las veces hacemos conductas nosotros que llegan a transmitir estas sensaciones, ¿no? Entonces, en la película hay ciertas conductas que llego a ver que de repente digo, ok, o sea, se ve, o no sé si los actores y actrices estaban muy estresados realmente, o el director sí, los directores como que sí se echaron a ver de cómo es que se ve la ansiedad, ¿no? Porque hay una escena en donde me parece que es... ¿cuál es el segundo? ¿El que no se pierde? El chico que no se pierde. No sé su nombre, pero es que se me quedó mucho el de Josh. Bueno, el que no es Josh. Está así. Mike. Sí, están así. Mike. Se está meciendo. Sí. Y pues esa es una de las señales de que ya cuando una persona está en posición fetal es porque se está protegiendo y ya no puede más, ¿no? Entonces, o sea, se me hizo un gran atino de decir, ok, o sea, se ve que sí le estudiaron o de plano sí los metieron en tensión, ¿no? Y otra de las acciones más comunes es cuando le empieza a decir, es que quiero fumar, no, dame cigarros. Y pues, psicológicamente hablando, sabemos que muchas de las veces tener como cosas en la boca hace que nos liberen esa tensión, ya sea comer, ya sea fumar, o ya sea estar masticando chicle. Okay. Entonces, cuando ven ese atino y cuando ellos llegan a encontrar un paquete de cigarros, que le dicen, encontré cigarros, estaban en lo último, como que se ve que están fumando y dejan como cierto peso y dicen, o sea, ya. Se relajan. Entonces, como que eso lo traigo igual como datos curiosos, si lo llegaron a ver y lo llegaron a identificar, pues bien ahí, porque tienen ojo clínico en la psicología. Y si no, pues les traigo estos pequeños datos psicológicos que están envueltos en la película, ¿no? Interesante, ¿eh? Si quieren consultas psicológicas, aquí está. Contáctenme. Pues bueno, empieza con otro dato curioso, yo Es que, bueno, un dato de esta película es que comenzaron el rumor de que los protagonistas estaban muertos. Y esto era para darle un toque más real a la ficción. La productora de la película se encargó de mantener alejados a la prensa de sus protagonistas, que pues ya sabemos quiénes son, que es Heather, Joshua y Michael, para que corrieran el rumor de que estaban muertos. La neta, esa fue una gran estrategia de marketing, porque, güey, o sea, ¿dónde has visto que ocultes? Que ocultes a los personajes y que los pongas así? O sea, creo que ahorita, en esta época, todos estarían como de, no. O sea, creo que se hubiera causado un... ¿Tendría más boom? Sí. Claro, ¿no? El alcance de las redes sociales que hay ahorita tendría más. De hecho, yo en un documental que vi, encontré que habían abierto una página web donde podías como conocer un poquito más acerca de qué estaban grabando, por qué se perdieron, o sea, como tratando de buscarlos, ¿no? Así de, si tú los has visto, comunícate a este número, o sea, todo ese tipo de mercadotecnia utilizaron. No, y aparte ahorita con la viralidad que hay... Es lo que te decir, un TikTok, mira. Hagan TikTok de terror. Sí, o sea, ahorita ya tendría mayor alcance, ¿no? Pero sí, no sabríamos qué tal funciona una película así, o sea, sería jugar, ¿no? Literal. Sería probarle, ¿no? A ver qué Sí, porque ahorita ya es muy sonado el género, o sea, en Sí. ese tiempo como no estaba tan explotado, pues sí fue el boom, o sea, sí creías que lo que estaba haciendo era real. Y aparte es que si hoy en día se vuelve a hacer, tiene que ser una propuesta muy innovadora, ¿no? Como otras películas lo han hecho, como VHS, que es, o sea, muy, muy innovadora la forma en la que lo lleva y demás, ¿no? Entonces yo creo que en la actualidad sí sería un poco complejo hacer un fan footage. Bueno, otro de los datos curiosos que tenemos es que la locación sufrió vandalismo. Tras el estreno de la película, muchísimas personas acudieron al lugar donde se encontraba este bosque, que es en Maryland, para robar tanto carteles de madera y cometer actos de vandalismo. Incluso la alcaldesa de la ciudad relató cómo una vez se despertó y encontró a un fan en la película de su sala de estar. O sea, imagínense el alcance que tuvo esta película. O sea, ¡Wow! Gente loquita. O sea, literal, ¿no? O sea, imagínense despertar y ver a alguien ahí, fanático, loco, ahí dentro de tu casa. Que llega y tú eres la bruja. Sí, espanta, ¿no? Hola, ¿me quieres espantar? No, hombre. ¿Te puedes convertir en caballo? ¿Te puedes relinchar? Es que, pues justo está pues
Pues esta parte, ¿no? Porque hoy ya se les llaman las personas que hacen urbex, ¿no? Que van a estos lugares y todo y pues les genera cierta Sí. adrenalina, ¿no? Y más con toda la mercadotecnia que tuvo, pues no dudo que hayan ido allá. Claro. Y aparte es que la casa, ¿no? ¿Cómo va a haber una casa en el bosque? O sea, también se ve medio tetricona. Uy, la casa estaba bien fea. Sí, ya estaba como en destrucción, ¿no? Y aparte, o sea, a mí me causó cosa porque tenían manos. Ajá, ya cuando estaban subiendo. Tenía manos así como, bueno, yo lo interpreto como sangre, pero tenía así manos, muchas manos. Yo creo que eran las manitas de los niños, ¿no? Sí, posiblemente. No Sí, sé. porque eran manitas chiquitas y ya eran como negras. Ujú. Bueno, yo interpreté como sangre. Déjenos sus interpretaciones también. Pueden comentar. Otro dato curioso que tengan. Es que el casting era divertido. Y esto era para probar las habilidades de improvisación de los candidatos. Los directores de la película les dijeron: has estado en la cárcel durante los últimos 9 años. Somos la Junta de Libertad Condicional. ¿Por qué deberíamos dejarte ir? Y si los actores, si el actor dudaba en responder, los directores daban por concluido. Y de neta, sí, ese es un gran método, o sea, tanto de, ¿cómo se llama? Ay, cuando... Improvisación. Ajá, de improvisación, o sea, tú y yo estuvimos en algo de teatro y sabemos que improvisar es perro. Sí. Entonces, Tenemos un pasado ahí. pasado en teatro. Entonces, la neta es que pues, si no sabes esta parte ay, que se me va la palabra. improvisación. De improvisar, la neta, mira. Y aquí, la verdad, la improvisación estuvo al tope y creo que fue un buen acierto en la película esas improvisaciones. Claro, y es de lo que se alimenta este género, Exacto. ¿no? De cómo tú, ¿qué vas a hacer tú como actor o actriz con el material que ya tienes? ¿Qué es lo que vas a proponer? Para que la historia se desenvuelva y te compren la actuación que estás vendiendo. De hecho, ahorita que tocaste ese tema, igual dentro del mismo rodaje hay otra curiosidad que toca mucho el tema de la improvisación. Y dice, la producción colocó puntos en un GPS para que los actores localizaran unas botellas de plástico. Cada una contenía notas sobre la historia de cada actor, que no podía mostrar a sus compañeros. De esta manera tenían la libertad de improvisar el diálogo, pero siempre siguiendo unas instrucciones generales. Y creo que tiene mucho que ver con lo que están diciendo, ¿no? O sea, la libertad que les dieron a los actores, yo creo que funcionó bastante, porque al no haber un libreto como tal, o sea, el que todo sea improvisado, pues lo hace que sea más natural. Y por ejemplo, si yo a ti no te digo lo que va a suceder, pues también te genero pues ese terror, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, la escena que comentaba Aramis de cuando ven los dientes y la actriz se sugestiona demasiado. Yo creo que todo ese tipo de cosas al final pues fueron improvisadas. O sea, en su momento fue como de, ¿tú qué madres harías si encuentras esto? Wow. Ahorita es que Oye, con este dato como que cambia incluso la perspectiva de la película, ¿no? O sea que ¿Cómo es lo que verlo? le decía, o sea, es el trabajo de los directores, tanto en marketing como cinematográficamente, fue algo pues impresionante, es la palabra correcta, yo creo, porque trabajaron muy bien todo, o sea, desde la estrategia comercial hasta del mismo producto que van a ofrecer. O sea, aquí te das cuenta, ¿no? Con estos datos curiosos, la forma en que trabajaron cada actor, la forma en Claro. que les dieron libertad para que pudieran hacer pues un papel, ¿no? De hecho, yo, si no mal recuerdo, había leído ahí que iban a usar sus nombres reales. O sea, creo que sí son sus nombres Sí. reales, porque es lo que querían transmitir eso, ¿no? O sea, por ejemplo, si sus familiares leían esa nota así de que están desaparecidos, pues sí iba a generar también mayor impacto. O los conocidos, por ejemplo, amigos, compañeros de universidad. O sea, imagínate que tú leas que se perdió tu compañero, pues si dices, no manches, se perdió en el bosque, ¿qué onda? Wow. O sea, está todo bien trabajado. Sí, fue una Oye, muy sí, buena cierto. estrategia. Pues sí, pues y justo hablando un poquito más sobre, ya que mencionas los actores, pues hablando de los sueldos, ya hablábamos del presupuesto, pues el rodaje tuvo 8 días de duración. Entonces, durante estos 8 días, a todos los actores se les dieron $1,000 por día. Pero pues no sabían que iban a tener todo este impacto tan grande, ¿no? Y tras esto, ellos obtuvieron mucho más beneficios posteriormente. Sí. Y pues, tenemos una afirmación que es de Michael Williams, que él dice que terminó ganando acabó ganando $300,000 solamente por esta participación en la película.
Y digo, es padre, ¿no? Si te invitan a hacer un proyecto así innovador, No, claro. y dices, pues bienvenido. Lo Contrátenme. Yo creo que nunca imaginaron el alcance que iba a tener, ¿no? O sea, yo creo que la hicieron como un experimento y al final fue un boom para todos, tanto para directores como actores. O sea, Claro. las ganancias que tuvieron fueron increíbles. Se triplicó. Y más para hacer su cuatriplicó. primer, Ajá. Sí, su primer trabajo. más eso. Sí, porque la primera vez siempre es la base, ¿no? Y pues empezaron... Prueba y error, ¿no? Exacto. Y Ya lo para vimos ellos con fue Tere. al revés, o sea, Sí, para ellos fue, todo les salió bien en esa película. Y les ha costado tener otra película con ese mismo alcance, esa misma proyección. sí, pues es que están a la sombra de un trabajo posterior y pues superarlo está muy cañón. El último dato curioso, Yuna. Ay, este dato yo lo encontré. Bueno, lo encontré así, ay, Diosito. Los dientes humanos. Las tenebrosas figuras hechas con ramitas que durante toda la película aparecen por el bosque estaban hechas de ramas que contaban con dientes humanos reales. ¿Qué? Sí. ¿Yo qué? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Sí es lo que dice. Sí, yo sí. Ay, perdón, es que me acuerdo. Perdón. De dientes humanos reales que fueron suministrados por el dentista Eduardo Sánchez. De Eduardo Sánchez. De Eduardo Sánchez, perdón. El pelo, perdón, era real de Josh. Yo ahorita leí y dije, o sea, Eduardo Sánchez es dentista. Pero no, es el dentista de El Eduardo. dentista, perdón. Dije, wow. Es que confianza, ¿no? fuerte. Sí, güey. A tu fin. Pues es que yo creo que la gente, bueno, mucha gente como que su diente ya no lo quiere. Y Sí. pues el dentista para qué lo quiere también. Entonces, es una buena manera de conseguirlos. Aparte, como dices, la confianza. Entonces, pues Qué poder loco. usarlos dentro del film pues, está Sí. buenísimo, ¿no? No, y aparte el método que utilizaron, ¿no? Porque cómo vas a... O sea, si hay formas, si hay se me fue el nombre de la... Que las hacen con cerámica, Ajá. no sé, porcelana, una madre así, ¿no? Para hacer dientes, ¿no? Pero pues qué mejor. Justo lo que decías, o sea, ver los dientes sí se ven reales, pues porque eran reales, ¿no? Y al final era lo que Sí, buscaban son reales. transmitir. Le Bueno. pudieron haber hecho una barra a George. Porque tenía su cabello, ¿ve? Y dientes. Y dientes. Pues ya como conclusión, ¿qué dirían del proyecto de la Bruja de Blair? Pues yo podría decir que, como ya lo he mencionado, es una película innovadora. Es una película que vino a traer algo completamente diferente y que la verdad tiene el trabajo que hicieron los directores y los actores, pues hoy en día se le sigue dando como el crédito, ¿no? El buen trabajo que hicieron y como bien decías, o sea, fue una base muy grande, algo que marcó hito y que pues muchas otras películas han querido recalcar, pero que hoy en día el género del fan footage, creo que por eso considero que es como difícil de hacer, porque sí tienes que traer propuestas muy innovadoras y no es imposible, sino es un nuevo reto, porque aparte es muy fácil de hacer, tú cualquiera con un celular, con una idea lo puede hacer, entonces creo que es un buen paso para las personas que quieren como dedicarse al cine y más incluso del terror. Empezar por el fan footage es como algo fácil, pero lo complicado es generar una buena historia que te atrape. Yo creo que es muy complicado, o sea, yo creo que más que fácil es más complicado, porque tiene que dar cierto realismo. Bueno, sí. Yunus, ¿tu conclusión? Ay, no. No, pues la verdad les recomiendo bastante la película. Creo que si apenas vas como que adentrándote a este mundo del terror y no quieres como tal todavía decir, güey, todavía no quiero ver una cara fea o así, simplemente me quiero espantar yo solo, es una muy buena película porque como ya lo habían dicho, juega con la parte psicológica. Y aparte en verdad te da mucha ansiedad, o sea, es como, y llegas también al grado de la desesperación con los mismos actores de que ya, o sea, ya me enseñaste esto, ya, o sea, ya enséñame a la criatura, pero pues nunca sale, ¿no? Al final, y en verdad yo la recomiendo, véanla solo, como eso de las 6 de la noche, creo, que ya empieza a oscurecer, porque cuando yo la vi en el día.
Y puedo decir que las sombras, como ya me lo habías dicho, no, pues no es lo mismo que si lo vieras como pues ya cuando está oscureciendo, que ya siento que se ve como un poquito más real. O sea, si de por sí la película es real, o sea, como que verlo en la noche le da todavía más realismo. Entonces, si apenas estás adentrando a esto y quieres espantarte, pero no tanto, vela, te va a encantar. O sea que yo creo que ahí tocas un tema muy importante, que yo creo que todas las películas de terror se deberían de ver en la noche, porque las disfrutas más. Sí. O sea, y eso es real, ¿eh? No. Estoy hablando a lo mejor no de la madrugada, o sea, a lo mejor, por ejemplo, que la veas a las 8 de la noche, que ya está un poquito oscuro, que ya estás un poquito relajado, funcionan más. Sí, y justo como ahorita mencionabas a las 6 y digo, pues juega como esta parte de la penumbra, ¿no? Porque todavía hay luz, pero conforme va avanzando la película va bajando la luz y de repente ya estás en el mero clímax de la película y ya todo está bien oscuro, ¿no? Es que es muy bonito. Si les gusta el terror y gusta espantarse, Claro, en la Yo noche. los veo eso díganlo. como de las 6:30 de la mañana en adelante. de la noche para la luz, ¿no? Pues sí. Yo como conclusión diría que es una de las películas que nos demuestra que con poco presupuesto puedes hacer mucho, ¿no? O sea, aquí lo importante es la creatividad que tienes para poder desarrollar una película. Y en la actualidad yo creo que es más fácil, como bien decía Aramis, o sea, ya puedes grabar hasta con tu mismo celular, porque ya ofrecen una calidad bastante buena. Ay, Entonces, yo creo que eso es lo que nos demuestra La Bruja de Blair. En especial, la forma en que manejan la mercadotecnia también es muy importante. O sea, te demuestran que si tú planteas bien tu idea con poco presupuesto, aparte mezclas la mercadotecnia dentro de tu película, o sea, una buena forma de distribuirla, de darle ese plus, ¿no? Para que la gente pues le llame la atención y quieran verla. Que me recuerda un poco a Psicosis de Alfred Hitchcock, un poquito de esa mercadotecnia que utilizó para que pudiera sobresalir su película. Pues al final yo creo que el proyecto de La Bruja de Blair te demuestra todo eso. O sea, si tú eres una persona que a lo mejor es cineasta o está interesado en realizar este tipo de contenido, pues es una de las películas que tienes que ver sin duda alguna, ¿no? Porque te demuestra que no solamente es imagen, sino que también sonido, el nivel actoral que tienes, la forma en que vas a dirigirla, o sea, la improvisación y libertad que tú le das a tus actores, o sea, te va a ayudar a poder mejorar algún proyecto que tengas. Como espectador, yo creo que no es recomendable para todas las personas. Yo creo que sí es recomendable para la gente que le gusta el género de terror, pero si tú eres una persona que a lo mejor va a empezar con este género, quizá no te la recomiende porque vas a desesperarte, Sí. ¿no? Porque es una película que no te muestra como tal al ente, es una película más psicológica, es terror psicológico, y al ser terror psicológico pues necesitas un poquito de más tolerancia, ¿no? Para poder verla. Digo, quizá habrá personas a las que sí les guste, pero serán muy contadas. En lo personal yo sí la recomiendo para las personas que aman el género y que a lo mejor no le han dado esa oportunidad. Sí se la recomiendo porque creo que tiene que estar dentro del repertorio de películas de terror que veas por la magnitud y el contexto en que se desenvolvió. Entonces, en lo personal la recomiendo. Creo que es una excelente película para pasar un buen rato, pero esto sí, en la noche, para que te sientas dentro de la trama. Sí, sí, como que la mañana, no. Sí, nada. Bueno, pues sin más por el momento, mi nombre es Mauricio Vasos la Yun. Aramis. y este fue el 6º capítulo del Pasillo del Terror. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como El Pasillo del Terror. También nos pueden escuchar en Spotify, Amazon Podcast, Apple Podcast, Google Podcast y todo lo que tenga que ver con podcast. Y también si usted quiere ver nuestra hermosa cara aquí en YouTube, estamos como El Pasillo del Terror. Subimos episodios todos los domingos a las 8 de la noche. Y también nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Te encuentras como Como Aramis Paz. Juns-V. Mauricio Vasos. Ahí en nuestro Instagram también pueden encontrar nuestros usuarios y pueden seguirnos. Y esto fue todo. Ya. Muchísimas gracias por acompañarnos. Adiós. Bye.